Y en los últimos días se presentó la Fundación Sin Odio, organización que en su declaración de principios afirma tener como objetivo construir un país y una sociedad libre de discriminación. Pero vamos a profundizar más sobre esta organización y otros temas, y para eso nos acompaña en CNN Chile el director del proyecto de dicha fundación, Jaime Parada. Gracias por acompañarnos, Jaime. Buenas tardes. Gracias a ti, Macarena. Buenas tardes. Bueno, antes de entrar, ¿cierto?, en temas vinculados con la fundación, es una fundación, ¿cierto? Es una fundación, sí. Ya, con, ¿cierto?, la actualidad, en primer lugar, ¿cuál es el fin de esta organización y por qué precisamente surge una fundación distinta a las que ya conocemos? Muchas gracias por la pregunta. Es importante porque finalmente hay muchas organizaciones que pertenecen a nichos, ¿no es cierto?, que son muy importantes y han hecho trabajos muy señeros en relación, por ejemplo, a la diversidad sexual, por ejemplo, a la xenofobia, por ejemplo, a la migración. Pero hoy día nos encontramos con que diversos problemas de la realidad nacional tienen que ver con una cultura del odio que se ha instalado. Y eso también abarca estas organizaciones que te he mencionado. Hoy día el odio es un sentimiento que es capaz de alimentar la xenofobia, la homofobia, el racismo, el clasismo, la misoginia. Existe además en el Congreso un proyecto de ley que castiga la incitación al odio que está durmiendo hace algunos años y que a través de esta fundación primero queremos empujarlo para que salga lo antes posible durante la próxima administración, que salga mejorado, pero también queremos educar a la población, educarla para una cultura no del odio, sino que una cultura de la paz y una cultura de la integración, que es lo que todos necesitamos. Jaime, ¿cómo es posible en una sociedad sin odio que permite precisamente todos estos actos que vulneran a distintas personas, a distintos grupos, a distintos grupos minoritarios también? ¿Cómo es posible? Bueno, eso es parte de una cultura. Eso es parte de una cultura. Muchas veces, imagino que la cultura del odio está muy instalada. Exactamente, muchas veces está muy instalada idiosincráticamente, ¿no es cierto? Y lo que nosotros creemos es que aquí falta primero instalar el discurso, el vocablo odio, que la gente sepa que cuando discrimina lo está haciendo como una forma de odiar, como un sentimiento que lo está empujando a hacer eso. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa y creemos que hay que desinstalarlo. ¿Cómo se desinstala? Primero, no en el corto ni en el mediano, sino que en el largo plazo, pero con un trabajo sistemático. Eso se hace con educación, no solamente en los niveles básicos, en el nivel primario, sino que, por ejemplo, dentro de las propias empresas o dentro de los propios órganos del Estado y las personas que allí trabajan. Muchas veces se odia sin saber y se discrimina alimentado por este discurso y por este sentimiento que muchos no son capaces siquiera de reconocer, pero es lo que los moviliza. Jaime, nosotros muchas veces vemos a fundaciones, ¿cierto?, como por ejemplo el Móvil o el Movimiento, en este caso de Liberación Homosexual, o por ejemplo la Fundación Iguales, que están detrás de algunas causas determinadas, pero con una misión específica dentro de la fundación. ¿Cómo se va a materializar el aporte que ustedes van a realizar desde la Fundación Sin Odio? Gracias por la pregunta. Bueno, de varias formas. Primero vamos a ser los cancerberos, vamos a ser los custodios de que la ley que castiga la incitación al odio, o sea, todos estos discursos que no son abarcados por la ley antidiscriminación, sea realidad. Nosotros nos quedamos con muchos proyectos de ley truncados, y lo sabemos, durante los distintos periodos legislativos y durante los distintos periodos de los presidentes de la República. El ABP va a ser uno. Cuando nos proponemos esto, lo que estamos haciendo es pedir que al Congreso primero que comience una tramitación rápida, y al presidente de la República, por supuesto, a la próxima presidenta, pero también mejorar ese proyecto que castiga la incitación al odio, que hoy día involucra solamente a dos categorías: las religiones y las etnias. Pero ¿qué pasa con las personas, con las mujeres? ¿Qué pasa cuando hay un discurso incitador al odio contra las mujeres o misógino? ¿Qué pasa con los homosexuales? ¿Qué pasa con los inmigrantes? ¿Qué pasa? Entonces, que tenemos un proyecto de ley imperfecto, que si bien valoramos imperfecto, pero ¿cómo podemos incidir además, no en el mediano ni en el corto, sino que en el largo? Educando. Y ahí estamos diseñando una serie de programas educativos que van a ser nuestro fuerte, y también premiando, porque hoy día hay muchas personas, organizaciones, empresas que han instalado una cultura de la paz, una cultura del no odio, y queremos reconocer esas buenas acciones de parte de esas instituciones y personas. Entremos entonces a temas que vinculados con la contingencia. Perfecto. De inmediato. Bueno, yo quisiera preguntarte qué te parece a ti, ¿cierto?, las declaraciones en este caso de la senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe, y también las acciones que ha emprendido en este caso el Móvil, y me refiero, tú sabes, a estas declaraciones que guardan relación con la adopción de los hijos por parte de familias homoparentales. Sí, efectivamente. Bueno, creo que las declaraciones de la senadora electa Van Rysselberghe son desafortunadas. Son desafortunadas porque utilizó términos que son muy oprobiosos, ¿cierto? Uno de ellos es decir, ¿qué culpa tienen los niños de que una pareja homosexual quiera adoptarlo? Eso no es aceptable. ¿Y sabes por qué no es aceptable? Primero, porque no hay argumentos racionales detrás, ¿cierto? Al revés, hoy día todos los estándares de derechos humanos internacionales
que son muchos de ellos que han sido suscritos por Chile a través de convenios, etcétera, indican que la discriminación no es aceptable en ninguna de sus formas. El llamado que está haciendo la senadora Van Rysselberghe a través de su tribuna pública es a discriminar, es a odiar a un grupo de personas por el hecho de querer y de tener el derecho, además, de ser padres. Esas personas que quieren ser padres lo quieren ser porque se sienten y son familia. Lo que hoy día necesitamos es más amor para los niños y no una senadora y no un sistema de ideas que no se ajusta a ningún canon de derecho, que simplemente le niegue el derecho, valga la redundancia, a las familias y a las personas de ser familia, de constituirse como lo que quieren ser, que un núcleo de amor y de fraternidad, un núcleo amoroso para que los niños puedan crecer y ser niños felices. ¿Y por qué en este caso, me imagino que aquellas personas, como en este caso pudiera ser la senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe, y argumentan muchas veces que ellos también son discriminados porque no pueden dar su opinión, que para ellos les pareciera legítima? ¿Qué te parece a ti? No, mira, primero no ha sido discriminado porque ha dado su opinión. Y ayer vi la entrevista, no sé qué número de entrevista ya que le hizo Daniel Matamala. La senadora está dando su opinión, por lo tanto no ha sido discriminada. Otra cosa es que ella tiene que aceptar que hay contravisiones a la visión que ella ha propuesto. Pero ¿cuál es el tema? Yo vi la entrevista, la de ayer. Si uno analiza, ella dice que esto tiene un componente científico, y esto es paradójico, porque ella no es capaz de citar un solo informe científico, cuando está toda la Asociación Americana de Psiquiatría, la de Pediatría y la de Psicología, con un cuerpo importantísimo de estudios que demuestran exactamente lo contrario de lo que dice, pero ella también dice que esto tiene un componente ideológico y no tiene ningún reparo en decirlo. Y aquí hay un problema. El componente ideológico ella lo tiene que reservar para su vida privada o para cómo ella quiera criar a sus hijos. Pero cuando se trata del Estado, cuando se trata de lo público, cuando se trata del bien común, el único estándar que nosotros debemos considerar es un estándar convencional que no obedece a un sistema de verdades reveladas, sino que es un estándar convencional de derechos humanos en el cual, valga la redundancia, los propios seres humanos se han puesto de acuerdo. Y hoy día los seres humanos se han puesto de acuerdo en que, por ejemplo, la discriminación no es aceptable. Uno. Los seres humanos se han puesto de acuerdo también en que existen más de un tipo de familia. Ella rechaza entonces que un abuelo se críe con sus nietos, o que dos hermanos constituyan un núcleo familiar, o que un sobrino se críe con su tía. Entonces, lo rechaza porque tácitamente está diciendo el único ideal de familia es hombre-mujer, y esa no es la realidad chilena. Yo quisiera preguntarte qué opinión tienes, ¿cierto? Bueno, lo hemos hablado de Jacqueline Van Rysselberghe, pero también respecto al movimiento Amplitud, que parecieron ser, ¿cierto?, aquellos liberales que salieron de RN y llegan y aterrizan en este movimiento. Te lo pregunto porque ellos han dicho, ¿cierto?, que están súper dispuestos a debatir en torno al matrimonio homosexual, pero que tienen ciertas discrepancias internas respecto al proceso de adopción en este caso. ¿Qué? No, a mí me parece que primero valoro que la derecha haya avanzado, un sector de la derecha haya avanzado hacia una línea más liberal. Segundo lugar, el discurso de Amplitud es muy parecido al discurso de la presidenta electa Bachelet, que dice que no tienen nada en contra, pero que le faltan antecedentes. Entonces, esto no es privativo de ningún sector político. Lo que nosotros esperamos de los sectores políticos es que su convencimiento no venga de la mano de la ideología, sino que venga de la mano de los antecedentes, especialmente científicos, y de los estándares de derechos humanos. Los estándares científicos, el conocimiento científico se lo podemos ir a dejar a donde quieran. Están los informes, hay muchísimos, y son informes de universidades serias, son informes de asociaciones de cientos de miles de participantes. La Asociación Americana de Psicología tiene cientos de miles de miembros en Estados Unidos, al igual que la de Pediatría. Y los estándares de derechos humanos, basta meterse a la página de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos para que ellos sepan que hay no opiniones, sino que hay acuerdos respecto de la no discriminación y respecto de qué constituye una familia. Y hoy día la idea de familia es muy diversa. Entonces, yo quiero entrar por la vía de la razón y apelar a la cognición, al conocimiento de estas personas, de la gente de Amplitud, pero también de la propia presidenta Bachelet, para que entiendan que la crianza homoparental ha sido estudiada a lo largo del tiempo con informes que tienen más de 15 años de duración. Hay algunos de 17 que demuestran que la crianza homoparental es tan buena y es tan inocua como cualquier otra crianza. Es la última pregunta ya al término de esta entrevista, así que quiero regresar al origen y precisamente guardar relación con la Fundación Sinodio. ¿Quiénes llegan precisamente a ser parte de Fundación Sinodio? Y bueno, ¿cómo se proyectan, cierto, en el futuro y en la escena política y en el debate de cómo queremos construir Chile? Bueno, esta es una fundación que tiene carácter apolítico y absolutamente transversal.
Te voy a contar el origen. El origen es una idea de Miguel de Liechtenstein, que es un ciudadano chileno europeo, un joven de 28 años que tuvo esta idea y que siempre estuvo vinculado a organizaciones. La componen también Martin Stone, un abogado, Oscar Kleinkopf, que pertenece a la comunidad judía. Yo fui invitado a trabajar, pero ¿sabes lo interesante? En abril, cuando hagamos nuestro lanzamiento, la gente se va a dar cuenta que hoy día ya tenemos personalidad jurídica, pero en nuestro lanzamiento, la gente se va a dar cuenta que tenemos una transversalidad política, social, religiosa, étnica, en la composición de nuestro Consejo Consultivo, que va a demostrar que efectivamente esta va a ser una organización que va a estar dispuesta a luchar para todas y todos. Y eso lo vamos a ver en abril. Lo van a ver en abril, pero ya estamos teniendo reuniones. La semana pasada tuvimos una con la ministra Cecilia Pérez, hemos estado en reuniones con distintos personajes de distintos sectores políticos y sociales, invitándolos a participar, y ¿sabes qué? Nos hemos encontrado con muy buena respuesta y con muy buena acogida. Bien, pues Jaime, gracias por acompañarnos esta Gracias, tarde Macarena. aquí en CNN Chile. Y la invitación para ustedes es que sigan junto a nuestra programación. Nosotros despedimos esta edición de Noticias. Gracias y muy buenas tardes.